Muy bien, vamos a avanzar lo que viene a ser ahora otro tipo de muestra. Ya nosotros hemos avanzado lo que es la muestra de orina, la muestra de heces. Ahora vamos con una de las muestras, los tipos de muestras biológicas que no es menos importante que las anteriores, porque es una forma para poder diagnosticar, para poder confirmar o descartar algunas enfermedades respiratorias, ¿no? Para ello, nosotros recordemos un poco acerca de lo que viene a ser el sistema respiratorio. El sistema respiratorio viene a ser una parte, uno de los sistemas más importantes de nuestro cuerpo, que es el que permite el ingreso del aire, de lo que es el oxígeno, hacer un intercambio gaseoso y eliminar lo que es el dióxido de carbono, ¿no? Pero muchas veces, ya sea por motivos, por proliferación de bacterias, de virus, de hongos. También puede ser por el ingreso de cuerpos extraños a estas vías respiratorias, es que se produce o hay una hipersecreción de mucosidad en las vías respiratorias, ¿no? Entonces, el esputo viene a ser la secreción bronquial, la secreción de las vías respiratorias, especialmente de las vías respiratorias bajas. Eso quiere decir que implica lo que es la tráquea, bronquio, bronquiolos, alveolos, ¿no? Para poder determinar cuál es la causa de por qué se está produciendo esta hipersecreción. Sabemos que en nuestras vías respiratorias, anatómicamente, nosotros tenemos diversas barreras para poder evitar el ingreso de, inclusive de partículas muy pequeñas, ¿no? Como viene a ser las vellosidades en las fosas nasales, la mucosidad que se presenta dentro de esta cavidad nasal. Después también tenemos lo que es las vellosidades que se puedan presentar dentro de lo que viene a ser la, la tráquea. Hay unas vellosidades que ayudan a expulsar estos elementos, ¿no? Pero aparte de ello también tenemos un reflejo natural que viene a ser el reflejo de la tos. La tos es muy importante, pero también viene a ser un indicativo de que algo está pasando, de que algo está produciendo este reflejo, está estimulando este reflejo, porque hay algo que está ocupando un espacio que no debería. Ahora, cuando hay hipersecreción, puede ser aparte de los agentes mencionados anteriormente, o también puede ser, por ejemplo, por reacciones de broncoconstricción, una estimulación exagerada en los bronquios. ¿Qué pasa? Que a veces cuando ingresa polvo, partículas extrañas, ¿no? O vienen a ser los alergenos, los famosos alergenos, entonces estimula a que las paredes bronquiales se vayan cerrando poco a poco y produzcan mayor secreción. Esta, este aumento de secreción no es otra cosa más que como una medida de emergencia de protección de nuestro cuerpo. Para poder, estas secreciones van a permitir atrapar estos alergenos, estos cuerpos extraños, para así expulsarlos. Pero lo malo es que estas secreciones se vuelven muy densas, adheriéndose a las paredes de nuestras vías respiratorias. Ese es el inconveniente, ¿no? Entonces, ahí es donde la persona tiene ese estímulo, el reflejo de la tos, pero muchas veces no lo puede expulsar, ¿no? Fácilmente. Entonces necesita algunos elementos que ayuden a que pueda desprender más fácilmente estas secreciones, ¿ya? Bueno, ya saben que en las personas asmáticas se da o como tratamiento los broncodilatadores. Estos broncodilatadores más comunes vienen a ser, por ejemplo, el salbutamol, el salmeterol, tenemos el bromuro de hipatropio, tenemos el clenbuterol, ¿no? Tenemos
varios de estos elementos que ayudan, ¿no? Pero no solamente eso, sino también se ayuda a la expulsión de estas secreciones que pueden estar muy densas, muy adheridas, gracias al consumo de agua. Acuérdense que el agua viene a ser uno de los primeros fluidificantes, o sea, ayuda a un poco a que estas secreciones de ser densas se vuelvan un poco eh, más líquidas, por lo tanto puedan expulsarse más fácilmente, ¿no? Con la ingestión de agua y, bueno, otros elementos como es el caso de la acetilcisteína, que viene a ser un mucolítico. Bueno, muy bien. Dicho esto, entonces hemos dado pie a lo que es una parte muy importante de las muestras biológicas, que viene a ser las muestras de esputo. ¿Qué cosa viene a ser el esputo? El esputo es la secreción mucosa procedente de los pulmones, específicamente de los alveolos, ¿no? Que se pueden producir tanto dentro de los pulmones, en los bronquiolos, en los bronquios, ¿no? Y también en la tráquea. Ahora, esto se supone que es normalmente expectorado con facilidad a través de la boca por medio del reflejo de la tos. Esa es la forma más común, ¿no? Pero muchas veces, como les había mencionado, hay ciertas dificultades que impiden de que este esputo sea liberado fácilmente, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros requerimos de estas muestras, de esta muestra de esputo, hay dos formas de obtención. Mediante el esputo espontáneo, o sea, ayudando a la persona a que pueda toser y o que enseñándole cómo debe toser correctamente para poder recolectar lo que es la muestra en un vaso, ¿no? Estéril. Y lo que viene a ser el esputo inducido, que viene a ser por medio de la nebulización, ¿no? Vamos a ver, en el esputo espontáneo viene a ser una secreción que se produce en los pulmones, bronquios o en alguna parte de las vías respiratorias, pero que se expulsa cuando se presentan de manera profunda. Eso quiere decir que nosotros le vamos a decir a la persona, le tenemos que enseñar, ¿no? Cómo debe toser, porque muchos creen que el esputo es sinónimo de recolectar saliva. Y eso es totalmente incorrecto. Es una forma inadecuada de obtener una muestra de esputo. Esputo, y no le vamos a decir tampoco a los pacientes así, si estamos en una zona donde de repente no conocen, tienen una formación académica de repente básica, o sea, de repente solamente hay personas que ni siquiera han concluido la primaria, otros que no han recibido ningún tipo de estudio, entonces pues no le vamos a decir, tienes que recolectar tu muestra de esputo, no le vas a decir de esa forma, porque si no, no te va a entender, no te va a comprender. Tienes que explicar, tienes que decirle la flema, toda esa flema que tú tienes cuando toses, eso lo tienes que recolectar, ¿no? Se le tiene que inducir primero con la tos y una vez que empieza a toser, ya sale todas esas secreciones de las ramas bronquiales, que eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Que sea de lo más profundo posible. Esta secreción con presencia de mucosidad puede llegar a infectarse. Claro, cuando está mucho tiempo dentro de las cavidades, dentro de lo que vienen a ser las ramificaciones de los bronquios, bronquiolos, se infectan, tienden a formar o a proliferarse de microorganismos, ¿no? Y por eso es que a veces cuando una persona tiene mucho tiempo, puede ser que tenga tuberculosis, puede ser que de repente sea un indicio de neumonía, de bronquitis, ¿no? En algunos casos puede llegar a teñirse de sangre o tener células anormales. Estas células anormales vienen a ser el aumento de leucocitos, o sea, de glóbulos blancos, que son los que indican que hay presencia de una infección, ¿no? Entonces, el esputo espontáneo viene a ser la recolección de la muestra, pero de manera natural, sin ningún tipo de dispositivo, sin ningún tipo de ayuda externa, ¿no? Solamente enseñándole cómo debe toser.
En cambio, el esputo inducido viene a ser el que se ayuda, también viene a ser del área bronquial, de la parte de los bronquios, tráquea o pulmones, que no pueden expectorar espontáneamente. De repente son personas adultas mayores. Ustedes han, de repente han presenciado personas que son de una determinada edad que tosen, pero ya no pueden recolectar, ¿no? Son como los niños que se pasan las secreciones o se les dificulta el reflejo de la tos. Entonces, para ellos hay que darles una ayuda, ¿no? Y aquí lo que se hace es inducir a través de la nebulización. Por administración de medicamentos, ya ustedes saben que viene a ser la nebulización, ¿no? Viene a ser la administración de un medicamento. Bueno, en este caso no es específicamente un medicamento, sino suero fisiológico para poder ayudar a dilatar los bronquios y así de esa manera, pues, bueno, ayudar a la expectoración de esa flema o de esa secreción profunda. ¿Ya? Lo más recomendado para poder obtener una muestra de esputo viene a ser especialmente de las primeras horas de la mañana. ¿Y por qué de las mañanas? Porque la persona viene de dormir, ha estado durmiendo 8, 6, 4 horas, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, pero es una buena cantidad de horas en las cuales ha habido un cúmulo, se ha acumulado todas las secreciones y al momento de despertarse, bueno, pues fácilmente con eh, ayudar a toser o expulsar, perdón, producir la tos, entonces, estas secreciones se pueden recolectar más fácilmente, ¿ya? Ustedes se deben de haber dado cuenta cuando, por ejemplo, han estado enfermos en algún momento, han tenido tos con flema, han dormido durante toda la noche, un poco incómodos de repente porque han tenido congestión nasal, pero cuando se despiertan, se levantan, empiezan a toser, ¿no? Y toditas las flemas ahí están acumuladas. Es por eso que se prefiere la de las primeras horas de la mañana, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? De mi parte no, licenciada. Está todo claro, licenciada, de mi parte. Ok, listo. Entonces vamos a continuar. Miren. En el examen físico, ya ustedes saben que en toda muestra nosotros siempre vamos a ver las características de la muestra que se va a obtener. Por ejemplo, en el caso de la orina, en el caso de las heces, ¿no? Aunque resulte un poco de repente para muchas personas desagradable, pero es importante ver determinadas características porque esto nos va a permitir pues identificar quizá algunos signos que pueden ser más relevantes en algunas enfermedades. Por ejemplo, en el caso del examen físico vamos a ver el aspecto. Primero, el esputo mucopurulento. Mucopurulento, o sea, que sea mucoso, que sea denso, pero que tenga cierta característica amarillenta, ¿no? Que tenga la apariencia como si fuera como blanquecina, como si fuera pus, ¿no? Este aspecto se debe a la cantidad de neutrófilos. ¿Qué son los neutrófilos? Los neutrófilos vienen a ser un tipo de glóbulos blancos que aparecen específicamente cuando hay presencia de ciertos microorganismos, o sea, se empiezan a multiplicar. ¿Para qué? Para poder contrarrestar o para poder disminuir las infecciones, ¿no? Pero esa reproducción o esa multiplicación de este tipo de glóbulos blancos es lo que genera esta apariencia que tenga este tipo de esputo, ¿no? Casi siempre es un signo de infección y se encuentra más a menudo en la neumonía y la bronquitis de origen bacteriano. Ojo, es característico de la neumonía, ¿ya? De la neumonía. Sí, que sea de color amarillento, cremoso, es de origen bacteriano.
¿ya? Entonces, es muy característico. La persona cuando yo logra expulsar esta secreción es bastante densa y purulenta, ¿no? En las infecciones por adenovirus, micoplasma y otras bacterias atípicas, el esputo es con mayor frecuencia blanquecino o mucoso, o sea, tienen otro tipo de aspecto. Por ejemplo, en el caso em, eh, de virus, ¿ya? Las secreciones vienen a ser ya no amarillentas, sino vienen a ser de un color mucoso que puede ser transparente, no transparente, pero es más denso de lo normal, ¿no? Y aparte de que tiene un color blanco, a diferencia del muco purulento, ¿ya? El esputo es rumboso, que tiene un color naranja, cobrizo, o sea, como si fuera este hierro oxidado, así. Eso viene a ser el rumboso. Es característico, pero no exclusivo de la neumonía neumocócica, o sea, la neumonía producida por el neumococo, ¿ya? Por el neumococo específicamente. Entonces, como se acumula bastante en las cavidades de los alveolos, entonces ahí es donde empieza a proliferar, pues, ¿no? Como no llega, como no hay una buena, de repente, intercambio gaseoso debido a la obstrucción de las vías respiratorias en estas partes mínimas, en estas partes más pequeñas, entonces eso es lo que ayuda también a que se multipliquen con mayor rapidez, ¿no? Ahora vamos a tener otras características, como por ejemplo un esputo maloliente. Un esputo maloliente suele asociarse a infecciones bacterianas en las que participan gérmenes anaeróbicos, o sea, a aquellos que no necesitan de la presencia de oxígeno. Entonces, por lo tanto, pueden estar en cavidades o en zonas donde no llega el oxígeno específicamente, ¿no? Entonces, tienden a generar ciertas sustancias que le dan ese olor característico, un olor putrefacto, ¿no? Como si algo se estuviera malogrando. La producción de grandes cantidades de esputo, más de 100 mililitros al día, se le conoce como broncorrea, o sea, una secreción excesiva bronquial. Porque de que producimos secreción bronquial, sí, sí producimos secreción bronquial. Es parte de la protección de las paredes de nuestros bronquios, es parte de la protección de nuestras vías aéreas. Pero cuando se produce en exceso, ahí sí viene a ser algo anormal. ¿Y eso por qué? Porque trata de atrapar o es una sobreproducción por la presencia de ciertos microorganismos, ¿no? Esto viene a ser, en el caso de las broncorreas, se pueden dar, por ejemplo, en las bronquiectasias. ¿Qué cosa vienen a ser las bronquiectasias? Vamos a ir viendo algunos términos que de repente recién, eh, bueno, están escuchando, ¿no? Las bronquiectasias vienen a ser un tipo de proceso que se da a nivel de los bronquios y de los bronquiolos, no de los bronquios principales, sino de las ramificaciones, ¿no? Se dañan, se inflaman, hay una inflamación excesiva, inclusive cuando se toma una radiografía se puede ver fácilmente que están muy inflamadas y muy dilatadas las ramificaciones bronquiales. Y esto lo que hace es que la persona tenga, bueno, mayor producción de secreción y también pues tenga infecciones constantemente, ¿no? O sea, fácilmente puede enfermarse de una bronquitis, puede enfermarse de una neumonía, pues, ¿por qué? Porque fácilmente pueden ingresar los microorganismos, ¿no? Entonces, y lo malo es que como están muy dilatados y al haber más espacio se produce más secreción y esa secreción es densa y no permite que se pueda expulsar con facilidad, ¿no?
¿Existe tratamiento? Sí, sí existe tratamiento para las bronquiectasias, pero tiene que ser detectada mediante una radiografía de tórax, ¿no? Principalmente. Y ahí se va a determinar el tipo de grado en el cual la persona está teniendo este tipo de problemas, ¿no? Muy bien. Ya, vamos, entonces, como les decía, cuando hay sobreproducción, puede ser por una bronquiectasia o puede ser por abscesos de pulmón. En el caso de los abscesos de pulmón, bueno, vienen a ser procesos también infecciosos en el cual ya se forman como unos sacos, ¿no? Como unas cavidades, pero ya llenas de pus. Y eso va desplazando lo que vienen a ser los tejidos del pulmón y dificulta pues que la persona pueda respirar normalmente. Vienen a ser netamente unos sacos de pus, ¿ya? Y bueno, pues esto se da con mayor frecuencia cuando la persona ha tenido neumonía o tiene neumonía tuberculosa, ¿no? La consistencia aumentada se puede dar o se puede presentar en lo que viene a ser el asma bronquial. Como les había mencionado, el asma bronquial, ojo, no hay que confundir asma con bronco, broncoespasmo, ¿ya? No es lo mismo. Si ustedes de repente en algún momento han tenido que recurrir, ustedes, alguno de sus familiares, niños o padres, han tenido que inclusive nebulizarse y les han dado pues inhaladores. No significa que estén con asma. Ojo, puede haber sido un episodio alérgico en donde el bronquio reacciona de manera en la cual se va a contraer, o sea, se va cerrando, ¿no? Es como cuando la persona es alérgica, le entra polvo a las fosas nasales y empieza a estornudar, estornudar, estornudar y empieza a producir secreción, ¿ya? Entonces, es algo así, ¿no? Ha ingresado de repente algún tipo de alergeno y ha producido un broncoespasmo, o sea, se ha cerrado las vías respiratorias. Puede ser por el consumo de algún alimento, puede ser el consumo también o la picadura de algún insecto, puede darse, ¿no? Es una reacción alérgica en algunas personas. ¿Cuál es la única forma de que sí se pueda determinar que la persona tiene asma? Por medio de una radiografía de tórax, por medio de una prueba que se llama espirometría, en la cual se va a medir lo que es la capacidad pulmonar. Solamente y siempre y cuando se hagan esas pruebas, se pueda decir, ah, ya sí. Y aparte, el examen clínico o el examen que tenga que hacer el médico. Aunque mayormente el médico general va a derivar al neumólogo para que haga todas esas pruebas y decir, sí, verdaderamente tiene asma, ¿no? Sí, dime, Quispe. Licencia, una consulta. Cuando una persona, digamos, una niña tuvo bronconeumonía, Ujú, ya, pero se culminó con el tratamiento, ujú. más adelante todavía pueda quedarle ese mismo bronconeumonía o efectivamente ya no. Ya, mira, ustedes saben que en el caso de las bronconeumonías en menores de 5 años es bastante compleja, ¿no? Se tiene que seguir estrictamente el pie de la letra del tratamiento. Queda un tiempo en donde se va recuperando todavía lo que vienen a ser las vías respiratorias. Sí, tarda, a pesar de que se ha concluido o se ha terminado con el tratamiento. Entonces, sí, a veces queda inclusive como tipo una secuela, sigue con tos, o sea, sí se recupera, sí se cura. Sí, lo que no se cura es el asma, eso sí no. Una vez que te diagnostican asma, ahí sí para toda tu vida. Puede ser que muchos años no tengas ningún tipo de problema, pero en algún momento puede ser que por la presencia de algún alergeno
de nuevo se desata. Pero en el caso de las bronconeumonías, dependiendo cuál haya sido la causa, si ha sido bacteriana, entonces sí, la persona se puede recuperar, solamente que tarda un poco, ¿no? Y da la apariencia de que la persona o el niño va a quedar todavía, ¿no? Con ese tipo de problemas, pero no. ¿Cuándo es que no da la apariencia de que no sana? De repente no se ha seguido las recomendaciones, se termina el tratamiento, pero siempre el médico o el pediatra da unas recomendaciones posteriores al término de lo que es su prescripción, ¿no? Da unas recomendaciones, unos cuidados que se deben tener, porque a veces dentro de los siguientes 15 días el niño todavía queda con, ¿cómo decirles? Con la probabilidad, como tiene las defensas bajas, queda con la probabilidad de nuevo recaer. Ahí sí, eso sí. Puede recaer, ¿no? Entonces no es bueno exponerlo, no es bueno demandarse o dar por sentado de que ya, pues ya terminó el tratamiento, ya, ahora sí puede ser como antes. No, tiene que recuperarse, hay que alimentarlo bien, hay que, bueno, darle bastantes líquidos tibios, ¿no? Eso es importante, porque también existen las enfermedades respiratorias mal curadas. Y eso sí, las enfermedades respiratorias mal curadas sí pueden dar pie a que el niño tenga probabilidades más adelante de desarrollar asma. Y eso no es conveniente. ¿Alguna otra pregunta más? Listo, entonces continuamos. Muy bien. Entonces, Licenciada, ajá. disculpe, Ujú. Sí, dime. licenciada, una pregunta. Eh, a lo que se refiere el ¿no? Del asma y del bronco, a mí me dio así en el mes de mayo y junio una gripe fuerte Ujú. y esto durando casi un mes porque de todo me hacía poner inyectable, todo eso no sanaba. Mm, Ya, y ahora que me hago pasar, digamos, me hago mojar con lluvia o me hago pasar frío, empieza nuevamente esa tos. Y es una tos donde como si mi garganta algo me daría cosquillas y empiezo a toser y tipo ataques me da, así, o sea, no puedo, no, empiezo en ese plan estoy un tiempito y luego pasa también, pues me da al día unas 3, 4 veces así y rápido me empiezo a cansar también desde ese entonces, cuando camino ya empiezo a cansarme como ahorita, ¿no? Estoy caminando así. ya, pero ahora ¿Cómo puedo detectar que yo te pregunto, ¿tú has tenido una simple gripe o has tenido, te has ido a ver al médico, has tenido un chequeo médico y en el momento te diagnosticaron de repente bronquitis? Si ha sido una bronquitis, tú obviamente has necesitado o se hace, ¿no? Como una especie de fisioterapia respiratoria, porque queda muchas veces así, ¿no? Como tú dices, la persona se cansa, como que le falta el oxígeno, ¿no? Le dificulta caminar o hacer alguna actividad y queda con una tos a veces seca, como si estuviera permanente, ¿no? Que demora mucho tiempo en sanar. Entonces, sí, a veces, ¿qué pasa? Que algunos de los tipos de microorganismos que muchas veces invaden a nuestro cuerpo, llevan a ese tipo de secuelas, ¿no? Así como, por ejemplo, después del COVID, no sé si ustedes se dieron cuenta que el enfermarse ya no es como antes, ¿no? Antes tú sanabas rápido y no te quedaba esa tos. Ahora tú te enfermas y te queda esa tos, ¿no? Eh, por bastante tiempo. Entonces, sí, sí, te entiendo lo que me mencionas, ¿no? sí, licenciada, parece como una secuela en sí, me parece, porque la cara que tomo frío, me lavo mi cabello, me baño, ¿no? Ujú. Y empieza todo, eso es lo que me pasa.
Y ahora de tiempito también casi desde el año pasado, pues desde quincena de diciembre, estoy hasta ahorita. Digo, pues, o sea, me he hecho poner inyectable, he tomado las pastillas que me han recetado de todo, de las hierbas naturales, no, nada, con nada no me sana, pues. Y he estado viendo en TikTok así, en donde decía que hay una extraña tos, tipo tos convulsiva, algo así, del 2025 dice, no sé, qué tan cierto será de estas publicaciones que estaba viendo, que es como un virus que tenemos, pues no en la garganta, o virus, una bacteria, no sé, pero hace como una cosilla y empieza a toser, sí, tipo ataque. Sí. Ujú. Sí, pues, sí, así queda, ¿no? Yo también hace poco he estado enferma y sigo, persisto con esa tos y te pica la garganta y te llama a toser y es bien fastidioso, ¿no? Entonces, sí, pero ¿sabes qué? Hay una cosa que, bueno, no sé, de repente, ¿no? Y es bien cierto el uso de cierta, hay que regresar a veces a lo natural. Ojo, yo no estoy diciendo de que los medicamentos no sean buenos, sí, pero es bueno complementarlos con cosas naturales, ¿no? Por ejemplo, el uso de lo que es el aloe vera. El aloe vera con la miel de abeja, créanme, déjenme decirles, es una gran, gran cosa porque gracias a eso yo he dejado de tener mis crisis, porque yo soy asmática, entonces he dejado de tener crisis asmáticas desde hace 3 años. Claro, siempre, obviamente me enfermo, pero ya no es como que me complico y llego hasta a agitarme y necesitar el inhalador constantemente, porque antes era así, ¿no? Y inclusive en la pandemia me cuidé tantísimo porque me daba miedo, ¿no? El ser asmática y estar con el COVID. Pero por eso les digo, ¿no? Bueno, para mí, a mí me ha funcionado muchísimo, muchísimo, es una gran cosa, pero que sea verdaderamente, pues, dejar 2 hojas de sábila, dejar durante toda la noche para que se le salga el yodo, le sacas solamente las espinas y ya lo enjuagas bien y junto licuarlo hacer como un jarabe, ¿no? Con lo que es la miel de abeja. Miel de abeja verdadero. Es una gran cosa. Bueno, al menos a mí me ha funcionado una cucharada antes de cada comida por una semana. Y eso ayuda a fortalecer lo que es el sistema respiratorio bastante, ¿ah? Bastante, bastante, bastante. Bueno, no he probado, por ejemplo, cosas como el jengibre o, bueno, el kion, ¿no? Porque el kion es un producto que es caliente y a veces hace daño también a los riñones, ¿no? Eh, mm, sí he visto, hay personas que utilizan este cúrcuma, kion o ajo, ¿no? Pero bueno, pues ya eso depende, pues no de cada uno. También todos los cuerpos no son iguales. Pero yo les comparto mi propia experiencia, ¿no? Para mí sí me ha sido muy, muy funcional es lo del la aloe con la miel de abeja. Ujú. Ya, ya, licenciada, a ver, voy a probar eso, a ver cómo me hace. Sí, pero Gracias, licenciada. tienes que ser estricta, o sea, no olvidarte. Tomas en la mañana una cucharada media hora antes de comer, de tomar tu desayuno. En el almuerzo igual, a media hora antes de almorzar y en la cena, media hora antes de cenar. Por una semana, sí, estricto, estricto. Una cucharada. Cucharada, no cucharadita, cucharada. Es muy, muy bueno, ¿no? Así, una semana completa, después descansas y puedes volver a empezar porque no va a hacer daño, ¿no? No, no hace daño. Listo, muy bien. Entonces, en el caso del asma bronquial sí es bien fastidioso, ¿no? Les digo porque, por ejemplo, en el caso del asma, ahorita en estos tiempos, Dios mío, es terrible. En época de verano es donde más ataca, donde más alergenos hay, ¿no? Porque uno también se demanda, por lo mismo que hace calor y ya empieza a hacer desórdenes, que los helados, que el agua fría, que la gaseosa y estas cosas, ¿no? Y también ahí, pues
Los alérgenos están en pleno y es en los cambios de clima donde más se producen las crisis asmáticas, ¿no? Bueno, normalmente cuando la persona sufre de asma, el esputo viene a ser viscoso, bien denso, no desprende. La persona tiene la necesidad de toser y toser y toser y se adhiere tanto que por eso es que la persona siente que se ahoga, ¿no? Y se producen esas famosas sibilancias. Otra de las características que nosotros debemos considerar viene a ser el olor. El olor, por ejemplo, el olor fétido puede ser por la presencia de abscesos, puede ser por la presencia de gangrena de pulmón, bronquiectasias y la presencia de bacterias anaeróbicas, ¿no? El olor a queso puede ser eh, porque hay de repente lo que es la tuberculosis cavitaria, ¿no? O sea, se forma en las cavidades de los alveolos, ¿no? ¿De qué manera se pueden obtener el esputo? Hay varias formas. Si bien es cierto que hay formas más simples de obtener el esputo, pero hay otras que son un poco más complejas, ¿no? Por ejemplo, las dos primeras son las más comunes. El esputo por expectoración espontánea, o sea que la persona por sí sola pueda, de repente, pueda eliminar o expulsar o recolectar la secreción. El esputo inducido, que ya les había mencionado, por medio de nebulización, pero también hay otras formas que, bueno, pues son un poco más complicadas, ¿no? Como por ejemplo, hay lo que es el aspirado traqueal. Eso quiere decir que se obtiene mediante la aspiración directamente hacia la tráquea, ¿no? Se introduce una especie de sonda y se aspira. Eso va directamente a un frasco para poder llevar la muestra. O cuando la persona está inconsciente y tiene un tubo endotraqueal, también ahí se acumulan mucho las secreciones. Y para evitar que haya un bloqueo total del tubo, entonces se hace el aspirado, ¿no? Un lavado bronquial. Un lavado bronquial viene a ser en donde se introduce una pequeña cantidad para poder desprender lo que son lo que viene a ser las secreciones, ¿no? Igual vienen a ser situaciones bastante complejas, ¿no? Y en donde la persona no pueda o no tiene conciencia ni reflejos para poder expulsar las secreciones, ¿no? A través de la boca. Un lavado bronquioalveolar ya es mucho más profundo cuando se da a nivel de los alveolos, ¿no? Después tenemos el cepillado, sí, el cepillado bronquial. Miren, aquí, este viene a ser como una especie de cepillo, así como con lo que se lavan los frascos. Viene a ser un cepillo de cerdas bastante suaves. Se introduce, como ustedes ven aquí, por medio de un broncoscopio. Se introduce y se obtiene una muestra. Estas cerdas lo que van a hacer es recoger o recolectar, ¿no? Las flemas o las secreciones. ¿Cuáles son los objetivos principales para poder realizar la muestra de esputo? Una de ellas viene a ser confirmar el diagnóstico de infección. Saber exactamente cuál es el diagnóstico de la persona, ¿no? Segundo, identificar el microorganismo o el agente patógeno que está causando esta enfermedad. ¿Para qué? Para poder saber qué tipo de tratamiento va a ser el más adecuado. ¿Por qué? Porque imagínense que a todos de manera uniforme les den antibióticos y no siempre pues necesita un antibiótico. A veces puede ser producido por algún tipo
de hongo, puede ser producido, por ejemplo, por un virus, ¿no? O inclusive a veces puede haber excesivas secreciones porque se ha formado algún tipo de absceso. Puede haber presencia de parásitos, sí, ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Que hay parásitos que se alojan en otros órganos y no necesariamente en el intestino, ¿no? Y ahí pues no necesariamente va a ser un antibiótico, sino que requiere de una cirugía. Entonces, ese es el objetivo principal, ¿no? Saber el diagnóstico de la enfermedad y segundo, saber qué tipo de agente es el que está causando o qué es lo que se está produciendo, ¿no? Para que haya una hipersecreción de, de esputo. Precauciones para poder recolectar lo que es la muestra, siempre lavado de manos, eso es muy importante. Utilizar guantes, o sea, todo el EPP. Sabemos que muchas de las enfermedades se transmiten a través de las microgotas de saliva, ¿no? Verificar la identidad del paciente es muy importante. También lo que es la, lo que viene a ser la preparación psicológica, preparar psicológicamente al paciente. Si nosotros no le informamos, no le decimos, no lo educamos, entonces ese paciente no va a colaborar con nosotros, ¿no? Tener todos los materiales a la mano, mantener la privacidad del paciente. No es como que lo vamos a desnudar o vamos a, a dar, pues, a ventilar las partes íntimas, pero de todas maneras una persona cuando se refiere a la recolección de esputo siempre tiene un poco de vergüenza, ¿no? Entonces, por eso es que les decía ayer, de preferencia tiene que ser en un lugar que sea apartado, que esté dentro de un módulo, pero que esté ventilado principalmente, ¿no? No como que es una persona apartada, como que le estamos relegando, como que le estamos aislando. No, no es así, sino que para mantener su privacidad y hay que explicarle, ¿no? Finalizado el procedimiento, ya se coloca las muestras en el recolector, ¿no? Para poder transportarlo y llevarlo al laboratorio. ¿Ya? Con frecuencia se hallan contaminadas muchas veces estas muestras con saliva, puede haber restos de alimentos, secreciones nasofaringeas, o sea, las mucosidades de las fosas nasales, ¿no? Y también puede haber presencias de bacterias ajenas a las vías respiratorias. ¿Cuáles son las recomendaciones? El enjuague de la boca antes de la toma de la muestra elimina la mayoría de estos contaminantes sin afectar el resultado analítico. Entonces, como lo dijeron el día de ayer, puede la persona apenas se levante, puede hacerse un cepillado solamente con agua nada más, o sea, el cepillo y agua. No tiene que usar pasta dental o puede hacerse un enjuague con agua, nada más, ¿no? No, el enjuague de la cavidad bucal no va a afectar en nada lo que es la recolección de la muestra. Pero eso sí, no debe de comer, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la persona come y después va a provocar la tos para poder recolectar la muestra, puede tener arcadas y puede eliminar restos de comida también. Entre los dientes, pues también puede estar, ¿no? Para la mayoría de los exámenes de las muestras siempre va a ser de las primeras horas. Ya les he mencionado por qué, ¿no? Porque ahí durante la noche ha habido mayor acumulación de las secreciones, por lo tanto, al momento de despertarse, al momento de levantarse, el impulso o el reflejo natural viene a ser toser y todas las flemas acumuladas van a salir, ¿no? Mejor todavía. ¿Cómo garantizar que el análisis produzca los resultados correctos?
se debe expectorar el esputo procedente de las partes profundas de los pulmones. Por eso es muy importante que nosotros les digamos que no va a escupir la saliva, no, que eso no es lo que se quiere analizar, que tiene que respirar profundo y la flema que tiene en el pecho, que a veces siente como que le hierve. Entonces, eso es lo que va a empezar a toser y va a expulsar, ¿no? Que el esputo tiene que ser esa sustancia o esa secreción espesa. En cambio, la saliva es pues líquida, ¿no? Esa es la que sale de la boca. Hay que recolectar como mínimo de 2 mililitros hasta 10 mililitros. Lo mínimo viene a ser 2 mililitros, por eso es que a veces cuando se recolecta muy poco, entonces a veces te regresan con el resultado. Cuando se lleva al laboratorio, el resultado dice muestra insuficiente, o sea, no ha tenido la capacidad necesaria para poder analizar, ¿no? Porque no lo hacen solamente una vez, revisan varias veces, ¿no? Para poder asegurarse de dar un buen diagnóstico. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre saliva y esputo, esto es esputo, ¿no? Denso, es viscoso. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Se requiere de recipientes estériles, ¿no? De guantes para poder manipular lo que es la muestra, mascarilla, porque viene a ser una muestra en la cual hay microgotas de saliva. La persona cuando está frente a nosotros, cuando le estamos enseñando, pueden llegar o desplazarse muchos metros, ¿no? Entonces, para evitar el riesgo de contagio de cualquier enfermedad, especialmente de la tuberculosis, pues tener nuestra mascarilla, ¿no? El- el tener pañuelos o paños desechables para que pueda limpiarse la persona una vez recolectada la muestra, ¿no? Y tener una bolsa de riesgos biológicos para poder trasladarlo. Esto es si de repente se requiere almacenar y llevarlo a otro lugar porque a veces, por ejemplo, lo que vienen a ser los puestos de salud no tienen, según el nivel, ¿no? De atención, no todos tienen laboratorios propios. Hay otros que sí, que son ya de mayor categoría. Entonces, ahí sí tienen sus laboratorios propios, pero algunos que son pues de nivel de categoría baja, entonces no tienen que transportarlo, tienen que trasladarlos y tiene que ser en las bolsas de riesgo biológico, ¿ya? El esputo espontáneo. Es importante preparar el material. Ahí está, los vasos recolectores, ¿no? Los guantes, las bolsas de riesgo biológico, las mascarillas, el recipiente estéril. La boca del recipiente tiene que ser ancha y tiene que cerrar herméticamente. Eso quiere decir que no se va a salir la muestra, ¿no? Bolsas de riesgo biológicos para el envío de la muestra al laboratorio, que la muestra esté perfectamente identificada, eh, colocar nombre completo del paciente porque puede haber homónimos, ¿ya? A veces le colocan solamente el primer nombre y el primer apellido. No, tiene que ser completo, ¿no? El nombre y los dos apellidos. Ha sucedido casos que son raros, que son homónimos completamente. Sí, son homónimos, ¿no? Se le coloca nombres completos con tinta indeleble, de preferencia, ¿no? Con plumón indeleble. Se le coloca la fecha y la hora en la que se está recolectando, ¿ya? Enviar al laboratorio con prontitud, conserva refrigerado a 4 grados centígrados, que es el promedio, y protegido de la luz para evitar que pueda haber cierto error o resultados falsos al momento de analizarlo, ¿no? Bueno, al momento de que el personal del laboratorio lo vaya a analizar. Los guantes de procedimiento no es necesario que utilicemos los guantes estériles y tener pues nuestro EPP, ¿no? Si es que es, por ejemplo,
A veces se piden muestras ya no para poder diagnosticar, sino para ver el control de un paciente que tiene tuberculosis, ¿no? Entonces, si es em, muestras de control, entonces siempre debemos estar con nuestro gorro o nuestra touca, mascarilla, con nuestros guantes, ¿no? ¿Cómo se le va a preparar al paciente? Se le va a pedir su colaboración siempre explicándole, diciéndole qué procedimiento vamos a realizar. Hay pacientes que ya están acostumbrados, ¿no? Hoy siempre están yendo al hospital o a los servicios de salud. Por eso es que ya muchos saben, ¿no? Pero hay otros que no. Quizá es primera vez que acuden a estos servicios, entonces están con miedo, con temor. Por supuesto que hay que sacar siempre a nuestro lado humano para poder explicarle, ¿no? Informarle. Es conveniente un lavado bucal a priori, así como realizar la toma en ayunas. Como les dije, puede ser con un cepillado simple o un enjuague de cavidad bucal. Y sobre todo sin haber comido ningún alimento ni agua. Se realizará la toma con el primer esputo de la mañana de preferencia y es necesario para mantener la mayor asepsia de la muestra para un correcto cultivo, ¿no? Entonces, todo lo que se hace tiene que ser evitando una contaminación cruzada, porque no solamente van a observar directamente la muestra de esputo, sino que también muchas veces piden lo que es la prueba de cultivo, ¿ya? El cultivo, la muestra o para poder realizar un cultivo de esputo, lo piden, por ejemplo, como una forma de control en el caso de los pacientes que tienen tuberculosis multidrogo resistente. O sea que son, bueno, resistentes a varios medicamentos, ¿no? O que han recaído o que están con una reinfección. Entonces, en el caso de ellos, pues se les pide cada 3 meses una muestra de cultivo de esputo, porque puede salir negativo de repente en la vaciloscopía, en el BK, ¿no? Pero de repente en el cultivo es un poco más específico, sale, ¿no? Para poder saber cómo va evolucionando el paciente, si está siendo efectivo el tratamiento, ¿no? Tenemos lo que es el esputo inducido. Vamos a preparar el material, ya sabemos al principio qué es lo que debemos hacer. Siempre le vamos a informar al paciente, le vamos a avisar, le vamos a educar, le vamos a mencionar que vamos a necesitar de su apoyo, ¿no? Y para eso, pues muchas veces se utiliza, como les dije, suero salino o se puede utilizar un broncodilatador, por ejemplo, en el caso del salbutamol, ¿no? eh, Preparar todo el material posible, tener nuestro nebulizador listo y nebulizarlo durante 15 a 20 minutos, aunque el promedio es de 10 a 15, ¿no? De 10 a 15 minutos hasta que el suero salino se haya evaporado, ¿no? O sea, nosotros vemos en la cámara de nebulización y vamos a ver que ya no hay suero fisiológico. Entonces, ya hasta ahí nos detenemos. Esto va a ayudar a que los bronquios se dilaten y pueda desprenderse con facilidad la, eh, lo que es la expulsión, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ayudar? Después de lo que es la nebulización, vamos a hacer lo que es la palmoterapia. Vamos a colocar nuestras manos como si estuviéramos formando un pocito, un pozo, ¿no? Un huequito. Entonces, de esta forma, con la mano así recta, no. Tiene que ser como si estuviéramos formando un pocito con nuestra mano, un pozo. Y vamos a dar pequeños golpes en la espalda. Por medio de esa vibración se ayuda también a desprender. Entonces la persona va a empezar a toser y va a poder recolectar, se va a poder recolectar la muestra. Ahí vamos a ver, miren, los tipos de esputo, ¿no? Ahí hay un cuadro que eh, nos va a un poco ayudar.
Tipos de esputo tenemos seroso, mucoide, mucopurulento, rumboso y tenemos el sanguinolento, ¿no? En el caso de lo que es el esputo seroso, las características vienen a ser claro, acuoso o espumoso, escasa viscosidad. Eso, por ejemplo, puede ser por edema agudo de pulmón, mucoso, viscoso, difícil de expulsar, blanquecino o grisáceo, puede ser por bronquitis o asmas crónico. Mucopurulento, amarillo, verde o marrón, por infecciones broncopulmonares. El rumboso, que es de un color como oxidado, neumonía producida por el neumococo. Sanguinolento, que puede ser de un color rosado o rojo brillante, eso es por hemoptisis. ¿Qué es hemoptisis? Viene a ser la flema con sangre, ¿ya? Flema con sangre. Eso puede ser producido, por ejemplo, por la tuberculosis, el tromboembolismo pulmonar o cáncer de pulmón, ¿ya? Contraindicaciones. En el caso del esputo inducido, contraindicado en pacientes con asma bronquial, o sea, cuando están, por ejemplo, con crisis asmática. En el caso de ellos, sobreestimularlos puede generar que tengan problemas para el intercambio gaseoso, ¿no? El esputo espontáneo en casos de que la persona esté sangrando por la vía aérea. ¿Y cómo voy a identificar si la persona tiene sangrado que viene de las vías respiratorias? Cuando tose, bota sangre, pero la sangre sale con espuma, o sea, como si tuviera burbujas, ¿no? Entonces, eso es porque viene de las vías respiratorias, ¿ya? Entonces, ahí no se aconseja tampoco sobreestimular, ¿no? Demasiado. La obtención, como ya les había mencionado, bueno, ya es, por ejemplo, si es una persona que está hospitalizada, hay que colocarlo en una posición semi-Fowler o Fowler para que pueda así tomar bastante aire y así pueda pues obtenerse la muestra. El estudio bacteriológico, lo que se conoce como BK o baciloscopía. Se recolecta tres, ¿no? Tres muestras. Por ejemplo, la primera vez cuando está en consulta, el médico le detecta que es sintomático respiratorio. Ojo, ya mencionamos el día de ayer cómo o a qué se refiere cuando decimos sintomático respiratorio. Después, la otra muestra se recolecta al día siguiente, el siguiente día, en las primeras horas de la mañana. Esa es la segunda muestra. Y la tercera muestra puede ser al siguiente día, pero también puede recolectar, ahora, si vive en un lugar que es muy alejado, o sea, que está lejos de la posta, lejos del centro de salud o lejos del hospital, entonces la segunda y la tercera muestra las puede dar el segundo día, o sea, el siguiente día de su consulta, ¿no? Esos son casos, son excepciones, por decirlo así. Eso. Y este viene a ser la obtención a través de una inducción, ¿no? Se le explica al paciente, se le pone en sedestación, o sea, sentado, verificar que no tenga secreciones en la nariz, ¿no? Se le coloca el suero fisiológico, se nebuliza. Y sobre todo, pues mantener lo que son las normas de bioseguridad, ¿no? Sabemos que el paciente al momento de toser produce microgotas de saliva, por lo tanto, las infecciones pueden ser muy frecuentes y hay que protegerse, ¿no? Hay que, cada vez que la persona empiece a toser, si ya recolectó la muestra, debe cubrir la boca con el antebrazo. Nunca recolectar la muestra de esputo en el mismo laboratorio porque puede haber contaminación cruzada. Como les dije, hay un espacio específico para recolectar la muestra en lugares que estén bien ventilados, ¿no? No pararse frente al paciente. Nosotros nos vamos a colocar de preferencia detrás del paciente para
recolectar, o bueno, para poder ayudarlo a recolectar la muestra, ¿no? Solamente la primera vez, porque la primera vez viene a ser como una forma de demostración, ¿no? Siempre utilizar guantes, mascarilla y gorro. Listo. Ahí les voy a mostrar también un video acerca de lo que es la recolección de muestra. Este video es para fines educativos e informativos generales. No reemplaza el asesoramiento, el diagnóstico ni el tratamiento de parte de un médico profesional. Hable con su proveedor de atención médica sobre su situación en particular. Se le ha pedido que proporcione una muestra de esputo para realizar un análisis de la tuberculosis, también conocida como TB. Examinaremos el esputo o la flema de los pulmones para detectar la presencia de gérmenes de la TB. Se le ha dado un recipiente de plástico para que recolecte el esputo. Es importante que proporcione una buena muestra. En este video le mostraremos paso a paso cómo recolectar correctamente la muestra. Es importante que recolecte la muestra de esputo inmediatamente después de despertarse por la mañana, ya que el esputo espeso se acumula en los pulmones durante la noche. Les recomendamos que recolecte esputo antes de cepillarse los dientes o de usar cualquier tipo de lavado bucal, comer, beber o fumar. Una buena muestra de esputo es espesa o a veces líquida. El color puede ser amarillo, gris o verdoso, y si contiene sangre puede verse marrón o rojo. La saliva que proviene de la boca no es esputo. La saliva tiene un color claro y es acuosa. Deseche la saliva. Para detectar gérmenes de la TB, necesitamos esputo de los pulmones y no saliva de la boca. Dado que los gérmenes de la TB pueden liberarse al aire cuando tose, recolecte el esputo lejos de otras personas. Lo mejor que puede hacer es recolectar la muestra en un ambiente abierto o junto a una ventana abierta y, de esta forma, evitar el contagio de TB a otros. Para toser esputo desde el interior de los pulmones, primero relájese, luego inhale y exhale de manera profunda 3 veces. Después, respire de manera profunda y tosa con fuerza para sacar el esputo desde el interior de los pulmones para depositarlo en el recipiente de plástico. Si es posible, recolecte al menos 1 o 2 cucharaditas de esputo. Para repetir el proceso, respire de manera profunda 3 veces y luego tosa con fuerza para liberar más esputo. Asegúrese de que la muestra contenga esputo y no saliva. Después de toser el esputo dentro del recipiente de plástico, revise que no queden restos de esputo en el exterior del recipiente. Tape el recipiente, ciérrelo bien fuerte y asegúrese de que no haya derrames. Verifique que la parte externa del recipiente esté limpia y pásele un paño si es necesario. Coloque el recipiente dentro de la bolsa de plástico y asegúrese de que quede en posición vertical. Si es posible, devuelva la muestra de esputo a la clínica el mismo día. Si eso no es posible, refrigere la bolsa con el contenedor de esputo de inmediato para mantenerlo frío. No coloque el recipiente en la puerta de la nevera o de lado. Manténgalo en posición vertical dentro de la nevera, en el estante o parrilla, hasta que esté listo para llevarlo a la clínica. No lo coloques en el congelador, ni lo dejes a temperatura ambiente. Una vez que haya terminado, asegúrese de lavarse las manos. Enviaremos su muestra a un laboratorio para realizar el análisis. Cuando el resultado esté listo, le pediremos que regrese a la clínica. Su médico compartirá los resultados con usted y le informarán de los próximos pasos para asegurarse de que reciba la atención adecuada. Si tiene algunas preguntas, hable con su médico. Si desea obtener más información sobre la TB, visite el sitio web. Listo, entonces
Así es la forma como se recolecta lo que es la muestra de sput, ¿ya? Listo, muy bien. A ver, voy a tomar asistencia. Mm, Acuña Chávez, Presente, mis buenas noches. ¿cómo estás? Muy bien. Marcausto, Presente, licenciada, buenas noches. buenas noches. Condori Ramos, Condori Ramos, Crispín López, Presente, licenciada Condori Ramos. Licenciada, buenas noches. Presente, Crispín López. buenas noches. Ujú. Espinosa Asensio, Presente, licenciada. Buenas noches. buenas noches. García Cruz, Presente, licenciada, buenas noches. buenas noches. González Lavado, Gracias, licenciada, buenas noches. buenas noches. Guailinos, Guailinos, Guanacuni, Guanacuni, Inga Roca, Inga Roca, Manuel Espíritu, Presente, licenciada, buenas noches. buenas noches. Ñáñez, Presente, licenciada, buenas noches. buenas noches. Paredes Murayari, Presente, licenciada. Buenas noches. buenas noches. Paucar Condori, Paucar Condori, Paucar Sí, Flores, presente licenciada Pocor Condori. Paucar Flores, Buenas noches, licenciada, presente. buenas noches. Quispe de la Cruz, Quispe de la Cruz, Quispe Guamán, Francisco de la Cruz, presente, licenciada, buenas noches. Quispe Guamán. Licenciada. Buenas noches, presente. Bien. Santos Vázquez, Presente, licenciada, buenas noches. buenas noches. Tangoa, Buenas noches, licenciada, presente. buenas noches. Tenorio Vidal, Presente, licenciada, buenas noches. buenas noches. Vargas Cayo, Vargas Cayo. Listo. Alguien que falte, por favor, levante la mano. ¿Nadie falta? Listo, muy bien. Entonces, a ver, Condori Ramos. Sí, licenciada, buenas noches. Ya, ok. Vargas, Sí, presente licenciada. muy bien. Acuña Chávez, Presente, si me logra escuchar. sí, 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 sí te había escuchado, Acuña. Ya, mil gracias. Listo, muy bien. Ahora sí, no se olviden, por favor, que el próximo jueves no interfiere con la exposición, por si acaso, porque el día miércoles es la exposición. El día jueves recién es el examen de parásitos, muestra de orina, muestra de heces, de esos tres temas, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, ya nos encontramos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense. Hasta la Buenas noches. próxima clase. Hasta la próxima clase. Cuídense. Ya, próximo.